Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Me gustaría hacer este video, espero que los ruidos de alrededor me lo permitan, pero tengo un gatito allá, tengo unos borregos acá y demás. Entonces, este es un tema que la verdad mm, sé que hay muchos videos más acerca de esto y la verdad he notado mucho estas preguntas y bueno, en algún punto yo me las llegué a preguntar y entonces, creo que es normal en un punto en el cual estás en un proceso conociendo a Dios o por X razones. Cuando te hable del tema vas a entender de qué. Uh, Mira, muchas de las preguntas es que si tal cosa es pecado, que si esto está mal, que si esto está bien, qué opinas acerca de la música, qué opinas acerca de los tatuajes, de las perforaciones, de los vestidos, del maquillaje, del teñirse el cabello y así de ese estilo de preguntas, ¿sabes? Eh, hace tiempo pasaron algunas situaciones en las cuales le doy gracias a Dios que me ha enseñado muchísimo porque quiero hablarte acerca de mí y de lo que yo pienso y de lo que yo he decidido, pero también lo que encuentro en la palabra y lo que Dios me ha enseñado en este tiempo. Para empezar, no podemos, hay cosas que están muy claras en la palabra. El adulterio, la fornicación, cosas que están muy claras como el no matar, pero hay cosas que la palabra no menciona, ¿cierto? Número uno y uno de los puntos importantes que he aprendido y le doy tantas gracias a una de las clases de Gualo Salinas, creo que fue la clase de Romanos donde, wow, impactó mi vida. Entonces cuando yo escuchaba y aprendí acerca del libro de Romanos, en una de esas clases y en una de las predicaciones que él dio, me encantó lo que mencionó. Y es cierto, no podemos elevar una preferencia a una ley. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate, a mí no me gusta el color, déjame pensar, bueno, X, el color verde. Entonces, a mí me desagrada el color verde. Y si veo a alguien que trae color verde, digo, tú estás mal, o sea, tú estás mal porque a mí no me gusta y yo creo, en mi opinión, que el color verde está mal. O el color negro, porque yo pienso que te ves muy negativo, me hace pensar en las tinieblas, entonces, pues como un ejemplo muy básico, no, o sea, muy bobo, pero pues resulta que en cosas más prácticas así es, o sea, el hecho de que yo tenga una preferencia y esa preferencia la eleve a una ley. Ahora, número dos, si yo no conozco el contexto, es mejor cerrar mi boca. Si yo no conozco todos los elementos, realmente yo me estoy tendiendo una trampa al juzgar cierta situación, cierta persona, si yo no conozco como que la cultura, si yo no conozco el contexto, la razón por la cual alguien está haciendo ciertas cosas, y lo podemos ver claro porque en un mismo país, yo te lo puedo decir, yo estoy en México y en un mismo país, en los diferentes estados se tienen diferentes culturas, diferentes, o sea, hay diferencias. Ahora imagínate en toda Latinoamérica o en todo el mundo, hay un montón de diferencias. Entonces yo creo que Dios me ha enseñado a través de este tiempo, o sea, que a veces limitamos a Dios en cuanto a nuestra cultura, nuestro contexto, nuestra manera de pensar, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Y en pocas palabras, cuadramos a Dios a ciertos parámetros que nosotros creemos y es un error. Y es un error muy grande, el cual yo llegué a cometer. Y en algunos puntos estuve confundida y qué onda, qué está pasando o de qué se trata, ¿no? Imagínate, de venir de no conocer a la palabra, conocerla. Y entonces es la importancia de crecer en el conocimiento de lo que dice la palabra
en su contexto y la manera de comprender qué realmente dice Dios y qué realmente está diciendo el hombre, si es una ley que están inventando los hombres. Porque me ponía a pensar, Dios le dio leyes al pueblo judío, pero entonces el pueblo de esas leyes hizo más leyes. Escuchaba hace unos días, unas semanas, una plática donde mencionaban de cierto libro, no me acuerdo cómo se llama, que es un libro de leyes basado en la ley, o sea, ¿sí me entiendes? Y es como que, wow, es impresionante, pero ¿sabes qué? Todos tendemos a eso. Y ahora, ¿cuál es el problema? Que nos ponemos a hacer el papel de Dios, a hacerla de jueces. Y el problema es que uno mismo puede, buscando juzgar algo, uno mismo es como que tú mismo te estás tendiendo una trampa. Es como lo veo. O sea, tú misma te estás acarreando juicio para ti. ¿Entiendes? Y podría darte varios ejemplos. Ahora, siendo más práctica, debemos respetar y debemos entender que el reino de Dios no consiste en esto. Dice en Romanos 14, 17, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comes, de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Y me encantaría leer todo el capítulo 14 de Romanos y que nuestra mente se ampliara. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir acerca de la música y de la música que no honra a Dios o que no está escrita para Él de manera personal. Y las personas que me van conociendo lo saben cuando se ha dado esa conversación o ese tema, que yo determiné en mi corazón no escucharla. O sea, yo determiné guardarme en cuanto a eso, porque para mí sí es de tropiezo, porque por el contexto que yo vengo, por la vida que yo tuve, te lo digo, para mí sí es de tropiezo. Entonces, probablemente soy más débil, no sé, pero si yo sé que yo al escucharla me lleva a ciertos pensamientos, me lleva a ciertos recuerdos, o sea, no trae ningún fruto bueno, o sea, yo no la voy a escuchar. Entonces, este es uno de los ejemplos, pero puede haber muchos. Pero, por ejemplo, imagínate que yo quiera juzgar a alguien porque sí escucha, y hay letras que son muy claras que hablan de sexo, pero hay otras que no. Pero supongamos que yo diga y me ponga a juzgar a fulanito, porque fulanito sí escucha y está en pecado. Entonces, imagínate qué error el yo pensar eso, porque yo no conozco eso, porque a lo mejor para esa persona es un arte más. Entonces yo no conozco el corazón. Para esa persona no es de tropiezo como para mí sí es. Ahora, si fulanito viene y me dice, hey, tú eres toda radical y eres legalista, y me empieza a sacar una lista, estoy tratando de poner en juego los dos roles, y que la persona me sacara, o no me dijera a mí, pero pensara o hablara con alguien más, o en su corazón estuviera el hecho de decir, ella es una legalista porque esto, pero él no conoce el contexto, él no conoce todas las piezas, él no conoce todo lo que pasa en mí. Si te fijas, las dos personas estaríamos cometiendo un error. Ahora, en el capítulo 14 habla acerca de eso. Ahora, hay cosas muy claras en la palabra, te repito, pero hay cosas que no. Ahora, no estamos nosotros en el papel de juzgar y condenar, no estamos en el papel de hacernos Dios o jugar el papel de Dios, porque tristemente es lo que observo. Muchas de las veces se invierte más tiempo intentando mochar cabezas, por decirlo así, o agarrar a bibliazos a la gente, en lugar de mostrar a Dios con nuestra vida, de mostrar ese Jesús compasivo y misericordioso. Es triste ver en alguna publicación, en algún video, que alguien que dice que ama a Dios
siendo de tropiezo para aquellos que no conocen o para aquellos que están débiles en la fe. Entonces, de manera personal, ¿qué te recomiendo? Que hables con Dios. Y si algo para ti en tu conciencia está mal, no lo hagas. Lo dice Romanos 14. Porque ya es pecado. O sea, si tú crees, ¿sabes qué? Tomarme un vino es pecado. Y para la otra persona lo toma por cuestiones de salud. Para la otra persona le afecta, pero si tú dices, ¿sabes qué? Yo vengo de un contexto en el cual yo tomaba y me acuerdo de aquellos tiempos Entonces, tú mismo sabes, tu conciencia misma te dice y sabes que está mal. Entonces, Dios va a ser el que va a juzgar cada una de las cosas. Ahora, qué programación ver, qué películas ver, qué no, qué música escuchar, qué no. ¿Sabes? A medida que nos metemos y nos empapamos de la palabra y vamos renovando nuestra mente, podemos discernir más aquellas cosas que quizás, pues, sabes que robar y matar es malo y está mal, ¿sí? Pero quizás dices, cierta película para algunos, pues yo lo vi muy normal, pero quizás tú estás viendo ciertas escenas que te llevan a pensar más en el sexo. Quizás estás viendo tú que están habiendo escenas que tú sabes que van a afectar y que no van a dar frutos buenos. Quizás hay cierta música que tú dices, no, o sea, me está incitando a ciertas cosas que no. Eso te pertenece a ti. Entonces, tú y yo no estamos en el papel de andar juzgando si aquella hermana decide ciertas cosas, hace ciertas cosas y yo veo que está mal. Si yo realmente quiero ayudar, yo no voy a venir públicamente en uno de los comentarios a acabarla, porque no estoy mostrando el amor, el carácter de Cristo. Y dos, si yo realmente quiero ayudarla, uno, voy a orar. Y si Dios me inquieta y me mueve, oye hermana, me gustaría platicar acerca de esto, oye, pero creo que Dios es un Dios de orden, hace las cosas bien y debemos hacer las cosas a la manera de Dios, porque si no, tristemente, nosotros mismos nos estamos destruyendo. Ahora, estamos en un mundo tan diverso, tan distinto, tantas culturas, tanta diferencia de cosas, que a veces limitamos a Dios. Escuchaba, no recuerdo en qué video, pero que decían, pues es que estás metiendo a Dios en una caja, haciéndolo cuadrado, haciéndolo a tu manera. Ay, cuando hay mucho más, ¿me entiendes? Dios es un Dios creativo, Dios es un Dios, tan grande y que no se limita. Y nuestra mente sí está limitada, entonces no hay por qué uno mismo engancharse con cosas, queriendo hacer un bien. Te estás contaminando a más. Van 13 minutos más o menos, pero voy a tratar de leer rápido porque igual voy a dejar aquí el versículo aquí abajo, la cita, pero me encantaría poder leerlo. La estoy leyendo en la versión NTV, ¿está bien? Romanos capítulo 14. Dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Yo cuando llegué, en verdad, bueno, voy a continuar. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que sienten los que no sienten la misma libertad. Y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí comen. Era lo que te comentaba en el ejemplo. O sea, ni yo puedo juzgar a alguien, ni nadie puede juzgarme por comer, por vestir, por escuchar ciertas cosas. Porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, voy en el 5, algunos piensan que es un día más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él.
los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y le dan gracias a Dios. Me detengo ahí. Que todo lo que tú hagas, escuches, veas, sientas, vivas, sea para honrar a Dios. Si te fijas, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. ¡Wow! Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda, todos estaremos delante del tribunal. Pues dicen las Escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, toda lengua declarará lealtad a Dios. Entonces, esta libertad que Dios nos ha dado, porque me encantó una imagen que vi, porque que decía, solo Dios puede juzgarme, y decía ahí abajo, y eso no te da miedo. Entonces, más que te voy a decir cómo lo veo yo. Cuando amamos a Dios, tememos a Él, lo respetamos, queremos hacerlo todo para Él, para glorificarlo. Y yo no me voy a preocupar de que mi hermana no esté haciendo las cosas a mi manera, porque ella está buscando honrar a Dios. Ella está buscando, y eso es lo importante, y Dios conoce mi corazón. Yo no puedo engañar a Dios. Y, por ejemplo, yo puedo estar haciendo ciertas cosas que parecen buenas, y quizás mi corazón no está honrando a Dios. Ojalá que me dé a entender con esto. Y sigo en el 12, dice, es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no cause tropiezo y caída a otro creyente. Nuestra vida, al agradar a Dios, nos llevará a eso, a no causar que nuestro prójimo, otro creyente, nuestra vida sea de tropiezo. Y mira lo que dice más adelante, yo sé, estoy convencido por la autoridad de Jesús, del Señor Jesús, que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia porque tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. Y me encantó un ejemplo que usó este maestro en la clase, que dijo, ¿sabes qué? Un día íbamos a comer a cierto lugar y eran nuevos creyentes y dijeron, ¿sabes qué? Eso no, porque está dedicado a un ídolo. ¿Y sabes qué decidieron ellos? Aunque sabían que no estaba mal, fueron a otro lugar. Wow, por amor a ellos. Dice, si otro creyente se angustia por... entonces... Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por quien Cristo murió. Entonces serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, de paz y alegría en Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y tendrás también la aprobación de los demás. Por tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. ¿Y cómo hacerlo en una iglesia tan diversa? ¿No? Dice, procuremos. Creo que el mismo Espíritu Santo nos va guiando, y en esa intimidad podemos equivocarnos, sí, podemos estar mal en algunas cosas, y siempre con un corazón humilde de decir, Dios, muéstrame si yo estoy mal en esto, y ceder ante ciertas cosas. Pero sería muy estresante que tú trataras de agradar a todos. Entonces yo creo que al venir ante Dios y buscar agradándolo a Él, vamos a agradar a muchos, nuestra vida va a agradar a muchos, y va a haber situaciones puntuales donde quizás tengas que ceder por amor, escúchame bien, a aquellos que son nuevos en la fe, por amor de aquellos, entiéndeme, yo lo he observado a lo largo de estos años y me impacta mi corazón y digo, Dios, ayúdame a entender, a poder orar, al observar, y sobre todo en redes sociales, de que en el mismo pueblo, no ocupas ni que vengan de fuera, por supuesto que pasa, pero que se acaben unos a otros, eso es bien triste. Entonces, bueno, continúo. No destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos
están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar a otro creyente que tropiece. Imagínate que tú vas de misiones a un lugar específico y en ese lugar está mal comer ciertas cosas vamos a decir, pollo asado. Y tú dices, pues para mí es normal, pero por amor a ellos no vas a comer pollo asado, aunque tú sabes que el pollo asado es común y está bien. Bueno, es un ejemplo así como, pero por amor a ellos, aunque tú sabes, lo vas a hacer. Tal vez, voy en el 22, y tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Entonces, ¿qué te diría de una persona que ha decidido tatuarse o, sí, vamos a decir, tatuarse? Yo no me pondría a juzgar, la verdad. Mira que yo he conocido personas sin tatuarse y sus vidas no muestran a Cristo. Y Dios me ha permitido observar la vida de personas que tienen tatuajes y que muestran a Cristo, muestran los frutos del Espíritu Santo. Es evidente. Entonces, el reino de Dios no consiste en eso. Dice, pero si tienes dudas acerca de si debes comer o no algo en particular, escucha, si estás teniendo dudas acerca de cierto tema, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Creo que aquí hay una clave bien importante, ser fiel a nuestras convicciones. Yo por el momento te digo, y a través de estos años, te doy ese ejemplo. O sea, yo no escucho música que no honre a Dios. Le busco ser fiel a mis convicciones. Escuchaba al pastor Jonathan Domingo y hablaba de su papá. Te voy a dejar aquí unos enlaces en la caja que me impactaron muchísimo. Velos, de verdad. Hablan del legalismo y de todo este tipo de temas. Y él mencionaba acerca de ciertos aspectos que su papá había determinado. El no hacer y no escuchar y tal, pero él no imponía a nadie a que hiciera esto. Era fiel a sus convicciones, mas no elevaba una preferencia a una ley. Y cierro con esto, dice, si haces algo que crees que está mal, pecas. Entonces, y el que conoce y al que vamos a dar cuentas es a Dios. O sea, vamos a estar ante Él y Él conoce todo de nosotros. Ese mismo temor, que no es un miedo por ser castigados, ese mismo temor, ese mismo respeto, ese mismo honrarlo, amarlo, nos lleva a hacer todo lo mejor para Él y todo lo mejor para nuestro prójimo. O sea, esa misma vida, ese mismo vivir en el Espíritu nos lleva a eso y a no buscar ser jueces. Entonces te animo demasiado. Creo que todos hemos o pasaremos por ambos papeles, de ser juzgados o de pronto ponernos en el papel de jueces. Pero el papel que debemos de tener es como hijos de Dios y ser más semejantes a Jesús. Mostrar el amor, la misericordia como Jesús lo hacía. Entonces, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida. El reino de Dios es mucho más que eso. Y bueno, espero que te sea de bendición. Aquí abajo voy a buscar dejarte enlaces, el versículo que leí y pues Dios te bendiga muchísimo, que estés muy bien y comparte. Bendiciones.